You're not closer. I'll always love you. What's Up New York Podcast, el podcast sobre lo que pasa en Nueva York y que realmente quieres escuchar sin topicazos, tourist traps ni influencers pesados, aunque podemos caer en cualquiera de estos pecados sin pestañear ni sentirnos culpables por ello. Yo soy Nuria. Y yo soy Emilio. Y este es el episodio número 11 de What's Up New York Podcast. ¿Qué tal, Nuria? Bienvenidos, bienvenida, bienvenido yo y bienvenida a nuestra audiencia al número 11 de What's Up. Y no sé, ojalá se esté escuchando el sonido ambiente porque estaba sonando What a Wonderful World. Qué casualidad. Y eso nos da un poco pie para decir dónde estamos hoy. Vale. ¿Quieres que demos pistas o vamos a o lo decimos abiertamente? Nuria, nuestra encargada de redes sociales, ha estado hoy dando pistas a través de Instagram con una encuesta que hemos estado aquí trucando un poquito. ¿Cómo que la hemos trucado? Hemos estado votando. Nada. Pero yo creo que ya podemos revelar dónde estamos hoy y cuál va a ser el tema principal podcast del episodio. Estamos esperando a coger un ferry que nos va a llevar a uno de los boroughs de Nueva York. Y ese ferry no es otro que el ferry de Staten Island. Vamos a llevaros con nosotros en un viaje que nos llevará a cruzar el New York Harbor hasta el borough desconocido, ¿no? O olvidado. El Hidden Borough lo llaman. El Hidden Borough de Nueva York. Y entre otras cosas que vamos a ir descubriendo en el episodio. Sí, os vamos a contar un poco la experiencia, una experiencia que probablemente muchos ya la tengáis, aquellos que hayáis visitado en Nueva York. Sí, seguro que sí. En nuestra introducción siempre decimos que huiremos de topicazos, pero hoy incidiremos en alguno de ellos. No vamos a complejarnos y no vamos a... Estamos haciendo episodio de verano porque no se puede trabajar ya en el interior. No. Y hay que disfrutar del sol del verano, del exterior, de los días largos y las brisas del río. Sí, y pues estamos junto con cientos de otros neoyorquinos embarcando ahora mismo. Me pregunto si serán turistas todos o habrá gente que no. Bueno, es un martes por la tarde, hora de salida del trabajo, y yo creo que mayormente es gente que sale del trabajo y que vive en Staten Island. Y se dirigen a su hogar, al otro lado del río. Tras una jornada de trabajo. Esto ha sonado muy... Y nosotros somos aquí los bichos raros con dos micros hablando mientras embarcamos en el Sandy Ground, uno de los ferries naranjas. El capitán nos está mirando con pinta sospechosa. El capitán nos ha fichado. Como sabéis, bueno, aquí... Esperemos que no pasa nada, está comentándoselo a sus compañeros. Sí, aquí... espero que no nos paren y nos lleven al cuartelillo del ferry. Podríamos hacer arrestados por una podcasting. entrevista con la gente del Department of Transportation. Acabamos de embarcar y vamos a subir a una de las cubiertas superiores. Podemos explicar que normalmente la entrada es bastante fluida. Sí. O sea, para hacer transporte público. Y yo creo que no es de los ferries más grandes de la flota. Y bueno, hoy es un día laborable en que tampoco es que esté esto muy lleno de gente, de usuarios. Sentamos en el exterior para ver las vistas. Sí. Y vamos narrando un poco. Vamos narrando un poquito según vamos. Vale, aquí. pues vamos a buscar un sitio donde no haya turistas y gente continuamos. despreciable como nosotros. Continuamos, pues. Voy aquí sorteando gente en esta cubierta mientras
recibimos el In Misericordia Sol de Poniente sobre la desembocadura del Harbour. Hemos desistido de encontrar sitio para sentarnos en el lado de Poniente, ¿no? Con vistas a la Estatua de la Libertad, así que nos cambiamos de lado a la cubierta, que también se agradece que sea en la sombra. Y ahora mismo podéis escuchar cómo nuestro barco zarpa. Bueno, hemos empezado. Las vistas son brutales. Muy caótica. Sí, porque justo ha llegado el ferry de golpe. Estamos cogiendo el ferry de las 7 en punto. Y no hemos dicho ni siquiera hemos. Bueno, están haciendo. Vamos a escuchar los safety announcements. Stay off the stairs, ramps, and landings until the ferry has come to a complete stop at the terminal. Failure to do so could result in serious injury. Y con la emoción de aquí de subir, de zarpar en el Staten Island Ferry, por seguir un poco el formato habitual del podcast con el sumario de hoy. Vamos a empezar con el habitual update del team de WhatsApp New York Podcast, donde os contaremos algunas noticias locales, algunas quizá experiencias personales, y continuaremos ya con el plato del día, el tema del día, que como ya a estas alturas todos sabréis, es todos o all aboard Staten Island Ferry. Y terminaremos con algunas notas sobre interacciones y feedback, donde esta sección, Nuria, este mes la cosa ya parece que empieza a furrular un poco. Ha habido presiones, solo voy a decir. Ahí. He utilizado la fuerza. Nuria ha hecho aquí un poco de fuerza coercitiva con su audiencia, y ya estamos empezando a llegar a recibir los primeros mensajes de feedback. Así que ya, without further ado, que no puede faltar en este podcast, pasamos al número 11 de WhatsApp New York Podcast. El episodio de agosto, que no lo hemos dicho. Episodio de agosto, que estaréis escuchando. Agosto 2025. En pleno mes de agosto. Y qué buenos somos, que somos de esos podcasts que grabamos durante el verano, cuando todos los demás podcasts están de vacaciones. No todos, no. Bueno, Los pringaos como nosotros. Por eso, que nosotros estamos haciendo aquí una verdadera labor social. Sí, desde luego, para que la gente no esté aburrida durante el verano, tío. Sobre todo los que os vais a los pueblos y no sabéis, ¿sabes? Tenéis esas horas bajas de siesta y no sabéis qué hacer. Qué mejor que estar escuchando a estos dos pringaos. Recibiendo la brisa marina del New York Harbor, navegando hacia Staten Island para contaros con infinidad vistas al Verrazano Bridge de cositas. Así que vamos al tema. Entramos ya en el habitual update del team mientras seguimos navegando hacia Staten Island. Nuria, tú traes un par de temitas, ¿no? Yo traigo un par de temitas y una subsección nueva llamada La Noticia del Mes. Vale, pues venga, adelante. Que intenta ser un poco graciosilla, ¿eh? Aunque no lo es tanto, la verdad. Pues venga, dispara. Pero estoy intentando a ver si cuaja, ¿sabes? Si tenemos esta noticia del mes, que sea algún chascarrillo interesante que les sirva a nuestros oyentes para conocer más la cultura de Nueva York. Pues venga, dale, vamos a ver qué nos traes. Vale, pues te traigo un par o tres, ahora decidiré, de noticias, y una es más bien casi una proposición. Decente, ¿no? Bueno, depende. Esto de decente o no decente siempre depende de los oídos del que la escucha.
Porque mis Sé por palabras dónde siempre vas. son sanas. Sé por dónde vas. Estoy leyendo aquí y sé por dónde vas. Vale, te voy a dar una pista, que hoy estoy con muchas pistitas. Pero- La pista es que es de un tema que nos apasiona. Ujú. Es una proposición sobre un tema que nos apasiona y algo que ya hemos hecho juntos. Pues vamos a ir revelándola porque vamos a mitad de camino. O sea, Y no hemos ni empezado con el update. Vale, pues la noticia que te traigo, que también es una proposición, es que ha vuelto después de 4, 5, 6 años de parón, ahora ya no me acuerdo, vuelve la New York City 100 Mile Century Bike Tour. Ujú. Y tú dirás, ¿qué es ¿Qué eso, Nuria? ¿Qué es eso? Mi vida. Pues es básicamente, después de 6 años de break, es básicamente una carrera en bici. Bueno, no es carrera, es más bien como si fuera Una marcha ciclista. una marcha ciclista, así, alrededor de la ciudad, que máximo puede ser de 100 millas, que 100 millas en kilómetros serían como unos 160. 60. Ya vamos escuchando los anuncios de atraque. May I have your attention, please? The ferry will be docking shortly. For your safety, all passengers are to remain off stairs, ramps, and landings until the ferry has come to a complete Qué rápido se ha pasado. Remain behind the designated barriers. Son 20 minutos. A ese paso tenemos que ir y volver 3 veces para soltar todo esto. Podemos hacer desde ahí con las vistas. Entonces la carrera es de máximo 100 millas, que son 160 kilómetros, pero han abierto diferentes subcarreras, por así decirlo. Y aquí, estimados oyentes de WhatsApp New York Podcast, hubo un pequeño fallo técnico, o quizá no técnico, sino un error humano que hizo que no se grabara un par de temas que traía Nuria en el update de este mes, pero no os preocupéis porque el podcast continúa con infinidad de temas, comentarios y chascarrillos en nuestra excursión a Staten Island. Pues en mi update, ahora que ya estamos aquí ya más asentados, con una cerveza bien fresquita, con, Ya por sitio, ¿no? con maravillosas vistas de Manhattan al fondo. Mi update, pues dentro de el rollo este veraniego que me traigo. Este mes de julio está siendo bastante tranquilo para mí, así un poco Sí. combinando un poco Cuéntame. de trabajo, las celebraciones del 4 de julio que fueron hace un par de Sí, semanas. tío, no hemos hablado de eso. Deberíamos hablar escuetamente de lo que hicimos. Bueno, yo hice lo típico, estuve aquí y Barbacoa y fuegos artificiales. y viendo los fuegos artificiales, nada Yo fuera también, lo típico, picnic y fuegos del artificiales. guión, o sea que no, dentro de eso bien, y luego pues algunas escapadas ciclistas de las que pasa que no tan salvajes como la que tú Dime, ¿qué hiciste? alrededor de la ciudad. Aquí mis típicas vueltas rápidas. Yo ahora creo que te la envié, ¿no? Quería hacer la de la Orchard Beach. Orchard Porque Beach. es más o menos la misma distancia que Rockaway, desde mi casa, claro. Entonces pensé, bueno, yo creo que igual sí lo puedo hacer, pero con la mejoría, entre comillas, de que supuestamente luego es bajada, ¿no? Después de Central Park. Ya, ¿no te acuerdas de nuestro fiasco de las cuestas en el episodio que grabamos? Uf, en el Bronx, En el sí, Bronx. sí. Bueno, Pues ese plan, pero en el update, la noticia que te traigo, me remonto al episodio anterior de nuestro podcast, Vale. con la advertencia de que quizá tenga que retractarme y comerme mis palabras el año que viene. yo creo que esto lo había escuchado ya. Porque ha vuelto a caer en mi pantalla la noticia de que la famosa piscina flotante que iba a ser instalada en el East River, la llamada Plus Pool, la piscina que tenía pues forma de un símbolo de más, se estaba construyendo. Nosotros hicimos un poco de risas y chascarrillos. Lleva que- construyéndose desde que hace... llevamos 10 años viendo esta noticia, pero bueno, hoy veo una noticia diciendo que la piscina ha sido traída, arrastrada hasta una
instalación en Brooklyn, digamos la estructura flotante de esa piscina, con el matiz de que finalmente no va a tener la forma de signo de más, sino que va a ser directamente cuadrada, pero sí van a respetar... Perdón. Value Engineering se llama. Se ha visto que chavales... Value Engineering es como recortando presupuesto, vaya. Recortar cosas de un proyecto hasta que encaje en el presupuesto que tienes. Pero va a ser cuadrada o rectangular, pero sí va a conservar los dos, digamos, el principio fundamental, o uno de los principios fundamentales, uno de cuáles era que flotase, y dos, ¡Qué que bien, menos mal! el agua que se emplee en esa piscina Sea del río filtrado. era del propio río, sí. filtrada, tratada para poder ser usada por los bañistas y posteriormente vertida de nuevo en el río, y que va a ser instalada en la localización que hablamos en el episodio anterior, delante del Pier 35. Es como en el lado de Manhattan, un poco entre Puente de Brooklyn y Puente de Manhattan, una zona que era como de naves, que ahora se está un poco regenerando. Así que... Donde acaban de abrir justo el nuevo parque, ¿no? Sí, hay un parquecillo que se ha abierto. Es una zona que está muy en obras. Y las otras 500 canchas de pickleball. Pickleball también está ahí pujante. Pero bueno, es una noticia. Bueno, tío. ¿Y sabemos en dónde en Brooklyn está específicamente? En la zona portuaria de Brooklyn, en Red Hook. ¡Oh! O sea, está muy cerca de los... Yo creo que ya sería un poco enfermizo que nos ir a verlo. Que nos tirasen a unos pastores alemanes ahí por haber ahí allanado la propiedad. Solo queríamos comprobar que realmente venía la piscina. Sí. Así que la fecha ahora es 2026, evidentemente no es para este año, pero la fecha objetivo de este proyecto es 2026, así que el año que viene vamos a tener que estar muy atentos por si realmente me tengo que retractar de mis burlas y comentarios. No era, o sea, era una realidad como una casa, que es que realmente desde hace 8 años llevan diciendo que viene el lobo, y el lobo no ha venido todavía, no lo conocemos. El lobo no ha nacido. El verano que viene lo traeremos y esperemos estar aquí en WhatsApp New York para contároslo. Y ¿tienes algo más en el update mensual? Sí. Hombre, la subsección que inauguramos en este episodio número 11, que se llama La Noticia del Mes. No tengo los sonidos, los efectos con este setup que tenemos ahora, pero habría que meter un sonido dramático, ¿no? Dramatic. Luego yo te envío un link con sonidos Sound effects dramáticos. Luego te envío yo un link. Vale, pues ¿en qué va a consistir esta subsección de La Noticia del Mes? Pues yo, como soy bastante observadora, me he dado cuenta que últimamente lo que hacíamos, últimamente desde que comenzamos, era en esta sección decimos cosas que nos han pasado a nosotras o cosas que hemos hecho, pero luego también noticias que pasan y que vemos en diferentes medios, ¿no? Entonces pensé, es que deberíamos de traer una noticia del mes que sea divertida de alguna manera, y que les pueda servir a nuestros oyentes para entender de qué va el rollito de Nueva York, de la cultura americana, o al menos americana de esta zona, ¿vale? Entonces traigo una noticia que la intento traer con humor, aunque no hace mucha gracia. Desde el cariño. Desde el cariño, vale. Entonces, os explico de qué va esta noticia. Es una noticia del Washington Post. O sea, un periódico de los serios. Y dice así, lo voy a traducir, ¿no? Mejor. Dánoslo ya más carito. Refiriéndose a ella, dice, Sue Casal Davis, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? ¿Casa de mayores? No sé decirlo ya. O sea, lo suelo decir en catalán, pero... Senior Facility, hogar de la tercera edad. Su hogar de la residencia de la tercera edad, su residencia de la tercera edad, se declara en bancarrota y la dejan sin dinero. Y es que la pobre mujer, llamada Arlene Cohen, de 89 años, viuda desde hace unos años, se da cuenta que está empezando a hacerse mayor y decide tomar la decisión de vender su casa para no darle más problemas a sus hijos y irse a una residencia de ancianos. En este proceso vende la casa que costaba
$838.000, da la entrada que tiene que dar de entrada a la residencia de ancianos, que son $945.000 con eso, más sus ahorros, y el tipo, cómo funcionan estas residencias de ancianos aquí en Estados Unidos, es que tú haces como si fuera una hipoteca inversa casi. Tú pagas un dinero y ese dinero menos un porcentaje se lo darán a tus familiares, a los que tú elijas cuando te mueras, ¿vale? Pero aparte de eso, tú tienes que pagar cada mes, en este caso, su cuota era de $5.700 al mes. Pero esto parece como más un rollo como que estaba comprando la propiedad, ¿no? No. Ella vivía en el Senior Facility, en la residencia de ancianos. Pero al parecer así es como funciona. Entonces por eso me pareció interesante. La cuestión es que en el momento de que la residencia de ancianos se declara en bancarrota, lamentablemente ni ella ni nadie de su familia va a recibir el dinero. Entonces ella se ha quedado sin un sitio, sin la seguridad de un sitio donde estar y sin el dinero que lleva ahorrando toda su vida, porque al estar en bancarrota la residencia de ancianos, la pobre señora pues no puede cobrar. Entonces la parte desde el amor, lo que yo le quería comentar a la señora es que realmente si paga 5.700 euros al mes más, creo que se llevaba la de residencia un 25% de los 945.000, le puedo asegurar que hay muchas personas que la cuidarían muy bien, quizás no con los mismos servicios médicos, pero con mucho más amor, no se declararían en bancarrota y quizás por menos de 5.700 euros al mes. Dramatic sound effect. Y esta es la noticia del mes, de la primera vez que la traemos subsección. Traeremos noticias más alegres. Ha sido un poco bajona, te tengo que decir. Yo porque estoy aquí muy bien ahora, con unas vistas guapísimas, una chulísimas de Nueva York, la cervecita. Sentado aquí muy cómodamente en esta terraza de la terminal de St. George de Staten Island, pero si no estaría deprimido sabiendo lo que me espera en el futuro. No, hombre, no. Pero bueno, con el update que ha tenido sus luces y sus sombras y en sus estados de ánimo, yo creo que es momento de que pasemos al platito del día, ahora que estamos ya Empezamos. Una de bravas. Con los pies aquí sobre Staten Island, empezar a contaros cositas de este lugar, vale, y del medio de transporte que nos ha traído hasta aquí. Y entramos en el platito del día. Yo creo que, Nuria, un poco por situar a la gente, vamos a empezar un poco de contexto histórico de Staten Island, ¿no? Claro, tío. Eso te lo dejo a ti, que sé que te mola. A mí? No, bueno, unas notas unas pinceladas. Sí. Yo quería simplemente, porque tú tenías una buena introducción del tema del ferry, pero yo quería explicar a la gente un poco qué es Staten Island. Y seguro que lo hemos explicado más veces, pero bueno, como siempre esperamos que haya oyentes nuevos, ¿no? Los que no conozcan muy bien cómo funciona Nueva York. Pues la ciudad de Nueva York está separada en 5 boroughs, lo que llaman aquí boroughs, que una traducción de borough sería intraducible, pero digamos, sí, distritos. Creo que en Londres no son funcionan distritos, igual. pero no son distritos porque no es district, es borough. Bueno, la palabra en inglés es borough. La palabra en inglés es borough y hay 5. Entonces Staten Island es uno de estos boroughs y está situado al suroeste del resto de boroughs. De hecho es el borough que está situado más al sur de todos los boroughs de Nueva York. Es el que está más cerca de New Jersey. ¿Y cuáles son los highlights de Staten Island? Pues uno de los highlights es que es muy conocido por las zonas verdes, porque la densidad de población es más baja, sí. Que luego también hablaremos de eso. Ya lo hemos introducido antes, le llaman yo decía el Hidden Borough, pero no es Hidden Borough, es el Forgotten Borough, o sea, el distrito olvidado, porque está relativamente aislado y por algún motivo que desconozco, como que no han llegado el mismo nivel de infraestructuras que tienen los otros boroughs, que están mejor conectados entre ellos. Entonces pues lo llaman esto el Forgotten Borough, y también porque es un poco como low profile, ¿no? En comparación con Manhattan, que sería como la vecina chillona, ¿no? Es un sitio como muy residencial y sí, lo que se dice siempre que es como una pequeña
representación de lo que el concepto de Middle America, Sí, la que de hecho luego hablaré América de interior esto un poco. en Nueva York. Hasta cierto punto, tampoco se podría decir, pero bueno, se acepta ese paralelismo generalmente. Habrá otras notitas también de la historia de Staten Island, porque tiene cierta relevancia en la historia Del ferry. del ferry y también de la fundación de Estados Unidos. Hay un acontecimiento histórico que os lo comentaremos. Pero en cuanto al ferry, decir que bueno, siempre cuando investigas sobre una cuestión histórica aquí en Nueva York, evidentemente el punto cero que se establece es la llegada, ¿no?, de los europeos y su encuentro con los primeros pobladores de esta zona, que eran tribus y subtribus de la llamada tribu Lenape, ¿no? Entonces ya nos cuentan Lenovo, ¿no? los Lenovo, esos que nosotros rebautizamos. Y entonces ya se sabe que incluso antes de la llegada de los exploradores europeos, estos nativos americanos ya con sus embarcaciones viajaban por estas vías fluviales de lo que es el New York Harbor, porque sí que es verdad que si bien ahora a estas alturas pues no es una zona pues muy no sé, modificada por el hombre, pero esta bahía leemos que era de las más fértiles en cuanto a vida marina y ostras del mundo incluso. Sí. O sea, la industria de las ostras era una cosa exuberante aquí, que luego evidentemente con el progreso y la urbanización, La contaminación del agua se fue mataron perdiendo. la industria. Eso, algún día hablaremos del Billion Oyster, creo que lo hemos mencionado, el Billion Oyster. Y de que Manhattan era llamada The Big Oyster en un momento dado, la gran ostra. Entonces, bueno, eso siempre es el punto de partida. Ya en el siglo XVIII, ya con el establecimiento de los primeros colonizadores, pues había personas privadas que ofrecían servicios de ferry mediante pequeños veleros llamados periogers, que cruzaban este New York Harbor o la bahía de Nueva York. En 1810, aquí ya sale el primer nombre, ya que nos puede sonar, un joven empresario que era de aquí, de Staten Island, Cornelius Vanderbilt, que pertenecía a la famosa familia Vanderbilt, constructora de Grand Central Terminal. Comenzó en sus años mozos su propio servicio de ferry y mediante el dinero que le regalaron por su cumpleaños, compró una pequeña embarcación y empezó a transportar carga en estas aguas durante la guerra de 1812, la guerra entre ya Estados Unidos y el Reino Unido. En 1817, la Richmond Turnpike Company comenzaría el primer servicio de ferry motorizado con un barco de vapor llamado el Nautilus. Y esto que hizo que... Bueno, pues, Un poco topicazo también, ¿eh? Podemos decir, el Nautilus. señor Vanderbilt. Nautilus, ¿no? donde hay una necesidad, hay un negocio. No, pero digo por el nombre, porque ¿cuántos barcos han sido bautizados Nautilus? El Nautilus es un comodín para cualquier tipo de embarcación. Sería el primer nombre que considero. Yo no. Yo se lo dedicaría a mi madre. Así que llegamos a mediados del 19 y ya hay varias compañías que están operando el servicio de ferry. ¿Puedo hacer un inciso aquí para la gente que no controle muy bien? Porque supongo que habréis escuchado el nombre de Cornelius Vanderbilt, pero pues la gente que no vive en Nueva York, supongo que ni fu ni fa, no le habrá dicho nada el nombre. Y la gente que vive en Nueva York, supongo que le debe haber dicho algo el nombre, porque hay calles y avenidas que tienen este nombre. Y como estaba diciendo Emilio, es que es una familia que influyó bastante en la historia de Nueva York. De magnates que empiezan un poco desde orígenes humildes y mediante el ferrocarril y otras industrias se convierten infraestructura principalmente, ¿no? en magnates de eso. Y sí, es un nombre muy recurrente. Sí. Ya en 1860 se inaugura el llamado ferrocarril de Staten Island, el CIRC, que hoy en día es la línea de metro que
cruza Staten Island de punta a punta, es otra línea más metro, pero conserva ese nombre de Staten Island Railroad. Sí, quizás deberíamos decir que es que Staten Island es una isla independiente, pero es una isla grande. Sí, vamos, de punta a punta hablamos de casi 20 kilómetros. Sí, sí. Es grande. Yo creo que en superficie es el borough, no es el más grande, Queens Es el más grande, ¿no? y Probablemente. Brooklyn también, pero Staten Island es mucho más grande que Manhattan, desde luego. Sí. Posteriormente, este personajillo, Cornelius Vanderbilt, vuelve a adquirir los ferries y une el ferrocarril y los ferries bajo una misma compañía. Así que el ferrocarril de Staten Island asume las operaciones del ferry. En 1871 hay un accidente y explota la caldera del ferry llamado Westfield 2 y se producen numerosas víctimas y heridas, lo que puso de manifiesto los riesgos de los viajes de vapor. Bueno, a finales es increíble porque, ¿sabes cómo en otras ciudades en Estados Unidos que todavía se mantienen los ferries estos a vapor o los barcos a vapor, que aunque sea de nivel turístico, ¿no? Puedes utilizarlos en el Mississippi, por ejemplo, hay. ¿Van a vapor todavía? No todos, pero hay algunos que son como turísticos. Falso ahí que... De los de las aspas estas al final, como como la novela de Tom Sawyer, ¿no? Pero aquí en Nueva York no hay ninguno. O sea, ni hay siquiera... Hay uno falso, turístico. que tiene la noria esa, pero yo no lo he visto. Es de adorno. El barco luego... o sea, es fake, o sea, no funciona... Fake, vale. Es totalmente falso. Pero bueno, que es chulo recordar, ¿sabes? Que la historia de Nueva York, pues obviamente como en el resto del mundo, también funcionaban los barcos a vapor. Y llegamos a 1886, donde se construye esta terminal, o la que fue antecesora de esta terminal de St. George, donde se unificaban todas las operaciones del ferry. En 1905, finalmente, la ciudad de Nueva York toma el control de las operaciones del Staten Island Ferry, control que dura hasta nuestros días, que es el DOT, el Departamento de Transportes. Y esto fue un punto de inflexión, ya que la ciudad finalmente reconocía la importancia del ferry para conectar Staten Island, que bueno, era una zona eminentemente rural todavía, con Manhattan, ¿no? Tú sabes que originalmente estos ferries eran de color blanco y no fue hasta 1926 donde se adoptó el color naranja que hoy es que no se lo hemos explicado. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros, como las vivimos en primera persona y encima estamos medio acostumbrados, a veces no lo contamos bien. Pero claro, para la gente que nunca haya visitado Nueva York, este ferry que nos hemos montado, que es el ferry que va de Nueva York a Staten Island, bueno, de Manhattan a Staten Island, es naranja butano. El característico color naranja chillón. Y lo ves a millas y todo el mundo lo conoce por ese color y todo el interior está pintado de naranja y es, bueno, a mí personalmente me gusta mucho porque es como un color muy potente y fácilmente identificable. Es intencional, se hizo así para hacerlo más fácilmente visible en las condiciones de niebla y nieve que se han dado o que se dan durante el invierno. Y ese como los balones de fútbol, ¿no? Los balones de fútbol cuando hay partidos en la nieve, que eran de color fosforito, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, pues así llegamos a una fecha importante en el sentido de lo que es el usuario. En 1997, el alcalde Rudy Giuliani elimina la tarifa del ferry, el pago, y lo hace... Esto todavía me sorprende, honestamente. Gratuito. Bueno, esto es una decisión que no solo ayudó a los residentes de Staten Island, que antes pagaban 50 centavos de dólar, sino que lo convirtió en una de las principales atracciones turísticas de Nueva York, ¿no? Sí, Está totalmente. Claro que el reclamo de algo gratis en esta ciudad es algo que va a triunfar siempre. Pero realmente es un viaje muy placentero porque si no quieres hacer nada en Staten Island, pues lo que estábamos diciendo antes, coger el ferry siguiente y te vuelves. Pero si no, aquí hicieron los outlets. Que si vienes de turisteo te puedes pasar por ahí, está la Levi's, ¿no? Pues hay diferentes marcas y también puedes echar una mañana, ¿sabes? Si vas como sobrado de tiempo o lo que fuera. Entonces, que sea gratuito,
como tú bien dices, siendo Nueva York es como, no sé, algo, una joya muy especial. Es un regalo que hace el contribuyente de esta ciudad a todo el mundo. Y bueno, pues un poco ya por ir cerrando esta pequeña nota de historia, decir que en esa fecha fatídica del 11 de septiembre de 2001, el ferry jugó un papel crucial en evacuar personas y víctimas de la zona cero en el Bajo Manhattan, ¿no? Todos tenemos en mente esas imágenes de la gente cruzando a pie los puentes hacia Brooklyn, pues también el ferry de Staten Island hizo esa labor de evacuación. Es que quizás lo hemos explicado así como muy brevemente, pero de la zona de donde sale el ferry, es de la zona baja de Manhattan, que es el distrito financiero, o sea, donde está Wall Street, donde está el toro de... no, de Osborne. El toro de Wall Street y la niña y la banca y todo, es el distrito financiero. Entonces, justo ahí al final, en la parte baja de Manhattan, en el sur, South Ferry, es donde está la estación de ferry que te trae aquí. Entonces está relativamente cerca de lo que era la zona cero. 200, 300 metros quizá. Un poco más, ¿no? Quizás. Sí, por ahí. Pero medio kilómetro. En esos momentos fundamental. Y ya por comentar un poco sobre la actualidad, es decir que el servicio de ferry opera las 24 horas del día. Esto es algo que me encanta a mí. Los 365 días del año, salvo inclemencias de tiempo que no permitan la navegación segura por el harbor, por la bahía de Nueva York. Y es un recorrido que tiene una distancia de 5,2 millas, o sea, unos 8 kilómetros en cada sentido, y que, bueno, nosotros habéis estado escuchando que lo hemos hecho, se tarda 20 minutos aproximadamente en realizar, y con una frecuencia de ferries la estándar es media hora y en horas punta 15 minutos, sí. Hay hasta 15 minutos de frecuencia. Y, como no, aparte de los usuarios habituales del ferry, el uso turístico del ferry está muy influenciado porque desde él hay unas buenas vistas de la Estatua de la Libertad, y es una manera rápida y económica. Sí, se ve la Estatua de la Libertad, pero también se ve Manhattan alejándose, que también es una vista muy chula. A un lado puedes ver Brooklyn, que pues hace unos años no tanto, pero ahora el skyline de Brooklyn es casi tan icónico como el de Manhattan. Un poco a la altura, todavía no tanto, pero también. Y también el de New Jersey, que ahora desde aquí vemos los tres. Jersey City, ahora desde aquí podemos ver los tres, ¿no? Estamos Brooklyn, realmente como de lujo, o sea... Los puentes, el Bajo Manhattan, Jersey City y la terminal de carga de Newark, o de Bayonne, creo que es Bayonne o Newark. Y el atardecer, que está como a 1 hora y pico, aproximadamente. Y ya por cerrar estos datos del ferry, el Departamento de Transportes tiene una flota compuesta por, creo que son 9 buques, y tiene una capacidad, varía, ¿no?, pero entre 4.500 y 5.000 pasajeros por barco, que es bastante, ¿no? Sí, la verdad, sí, es bastante. Que los de mayor capacidad, ahí cabe mucha gente, y en fines de semana se puede ver cómo se llena. Bueno, pues volviendo a esta tema, tú me traes aquí algunos datos, ¿no? Sí, porque he pensado, pues ya que venimos aquí, no aprovechamos y les podemos explicar un poco datos interesantes de Staten Island, porque realmente sí que es cierto que es como una zona bastante olvidada, ¿sabes? Incluso si vienes de turismo, todo el mundo conoce el Bronx, entre comillas, por la mala fama, ¿no? O por, yo qué sé, J-Lo, que era del Bronx, ¿no? Jenny from the Block. Todo el mundo conoce Manhattan, obviamente. Mucha gente conoce Brooklyn. De hecho, es como, ¿no?, la zona como más así trendy. Si eres más joven, no vienes ahí, la gente quiere ir a Brooklyn. Queens, porque es más internacional y más étnico, por así decirlo. Pero Staten Island, la gente solo debe conocer el ferry. Entonces, quería traer algún
alguna nota cultural, por así decirlo, para que conocieran un poco más sobre vamos este allá. distrito. No, hay cosas que contar, realmente. Yo de famosos de Staten Island, aparte, Yo me he enterado de uno que no conocía. dos de los que te voy a hablar. Pero luego, uno le va a encantar a mi madre. Hay uno que es una cantante de folk, Ah. Joan Baez, Ah, aquellos sí, sí. aficionados de la música de los 60, de los cantautores, Joan Baez. ¿Esta estaba con Bob Dylan o no? ¿O era de los Tuvo que- una relación con Bob Ah, sí, Dylan, sí, sí, y sí. creo que Uf. alguna de sus canciones está inspirada. La que dice Ain't You Baby, ¿no? No eres tú, baby. Na, na, na. Bueno, no voy a, no voy a poner a Me cantar. abstendré de... Yo solo, en esta época solo voy a cantar al principio. Solo voy a cantar cuando en la introducción. No será por la voz, ¿no? No tengo facultades para más. Vale, pues vamos con los datos interesantes de Staten Island. Os traigo uno que más o menos lo hemos comentado antes, y es que por el rollito este de estar como un poco aislado, es una zona que tiene como su propia cultura. Tanto que incluso en algún momento que quiso ser independiente. O sea, en 1993 intentaron hacer hubo un intento de secesión y hubo un referéndum aquí de la gente de Staten Island y el 65% de los votantes votó a favor de separarse de Nueva York. ¿Y por qué venía la necesidad esta de separación? O sea, les podemos llamar independentistas ahora a los de Staten Island. La necesidad esta venía básicamente por una queja, que era lo que decíamos antes, que no tenían los servicios que quizás Nueva York tiene, ¿no? Pues que no funcionaba el metro como funciona en Nueva York, que estaban conectados solo por el ferry, pero que quizás no era suficiente. Bueno, pues un poco quejas de ese tipo, de ese estilo. La decisión de que hablábamos antes de hacer gratuito el ferry Vino por ahí, se dice pero que, eso fue en el 97. por eso, pero que vino un poco como gesto como gesto de buena voluntad de la ciudad A mí honestamente me parece un planazo, ¿eh? hacia este borde, O sea, lo menos porque- hacer el transporte gratuito. Sí, porque el invierno es duro, pero aquí a nivel inmobiliario probablemente es mucho más barato que en Nueva York. O sea, en Manhattan o en Brooklyn. Bueno, hay que decir que este ferry del que estamos hablando no es la única forma de llegar aquí, sino que No tenemos puedes venir en coche. el Verrazano Bridge, que realmente la mayoría de la gente que vive en el interior de la isla es lo que utiliza. Pero das una vuelta tremenda, ¿no? Porque o sea, el Verrazano Bridge, para que os hagáis una idea, conecta como por la zona del aeropuerto de John Fitzgerald Kennedy. Aquí en Bay Ridge. Sí, El sí. problema, y yo esto te lo digo por compañeros míos de trabajo que viven ¿Viven aquí, aquí? algunos, sí. Ok. Y ¿No pillan el ferry? No, siempre les ¿Qué? pregunto, oye, ¿por qué no cogéis el ferry? Y la explicación que ellos me dan, y bueno, tengo que darlo, ellos sabrán, es que existen los autobuses express, los autobuses X que salen de muchos sitios de Manhattan, aquí a Staten Island, pasan de Manhattan, cruzan Brooklyn y cruzan el puente, son más rápidos o es más conveniente para ellos que coger el metro hasta Whitehall, coger el ferry, cruzar el ferry y luego coger el dentro metro. de Staten Ya. Island. Entonces, la gente que yo conozco coge el ¿Cuánto autobús. tardan aproximadamente? Yo creo que 1 hora mínimo. Pero sí, y el puente tiene su peaje, no es gratuito. Ya, es un ya, puente ya. de la... Pero no lo pagas, o sea, con el autobús pagas la cuota sola del autobús, ¿no? Sí, claro, pero es un autobús que el billete sencillo son $6 o $7 Madre mía, cada tío. trayecto. Es un billete mucho más caro. Pero a mí lo que me cuentan es que les viene mejor. Bueno, no sé, pues lo que yo pensaba es, depende cómo y de dónde trabajes y de dónde vivas aquí. En el caso de que vivieras en Staten Claro, Island, podría si- ser conveniente. Si vives en esta zona próxima a la estación, Claro, esta zona de St. vienes George, caminando, lo que sea. sí que es y trabajas en Manhattan. En el E sur de incluso Manhattan. No hemos mencionado que este servicio de ferry no es el único, porque en los últimos años se ha creado la línea de New York City. Y quieren Ferry. abrir una a Brooklyn. ¿Lo sabías eso, eh? Sí, sí, lo he leído hoy, pero ya muy tarde para meterlo.
Pero desde aquí a Staten Island podemos coger uno de los ferries de New York City Ferry que con paradas en el distrito financiero, en el lado oeste, y en la calle 42. ¿Qué te parece? Y salen de aquí mismo. Pero no es gratuito. No, tiene la tarifa de $4. Wow. Ok. Pues bueno, como estábamos diciendo, cultura propia, independentismo y secesionismo. ¿Y por qué tienen esta cultura propia? Bueno, pues por diferentes cosas, un poco pues por la morfología en específico del barrio, ¿no? Pero también por su demografía. Y es que la mayor tasa de italoamericanos se encuentra aquí, en el distrito de Staten Island. Staten Island, antes de los años 50, 60, aquí esto era básicamente granjas. Y fue cuando se construyó el puente en los 60, cuando mucha gente de Brooklyn y Queens Correcto. se Muy mudaron bien, Emilio. de Brooklyn, o bien Como algunos, si te hubieras leído el guión. algunos a Long Island y otros aquí a Staten Island. Y sigue siendo, yo conozco gente gente joven que se casa Y decide venirse aquí porque es más barato. Y porque Sí. es imposible en Brooklyn o en otros boroughs encontrar una casa en la que se puedan hipotecar, y compran casas aquí en Staten Island, que tampoco debe ser barato, pero Quizás es más económico, sí. Pero justamente lo que he leído yo es lo que tú estabas comentando, que es que los italianos que habían venido desde Italia, ¿no? Y se habían ubicado inicialmente en Brooklyn, en Queens o en el Bronx, se mudaron desde esos barrios en la época de los 60-70 hacia aquí. Supongo que, claro, porque esto era casi como pues, tierra virgen, ¿sabes? Entonces, Sí. que como que podían conseguir cosas similares a lo que tenían ellos en Italia. una zona suburbana por crearse. Entonces, os traigo 4 más curiosidades. Curiosidad número 2, que está un poco relacionado con el tema de la cultura propia y de la demografía. Similar a Long Island, yo creo, alguna zona de Long Island, no toda, hay una gran cantidad de gente que trabaja para el gobierno. Y gente que trabaja para el gobierno, voy a ser más específica, tipo policías, bomberos o ATS, ¿sabes? O sea, gente que trabaja en emergencias o cosas similares. Según las estadísticas, a pesar de que Staten Island solo cuenta con el 5% total de la población de Nueva York, o sea, 5% relativamente es muy poco, Queens es probablemente uno de los más poblados, la cantidad de policías, bomberos y trabajadores públicos es mucho mayor estadísticamente que en otras zonas. Y es normal encontrarse con generaciones enteras, que esto también pasa en España, ¿sabes? Que el abuelo era policía, pero luego el hijo se ha hecho bombero y entonces el hijo del hijo ahora pues, no sé, se dedica a la ATS. Entonces, en general, no sé si quizás por ese tema o no, es una cultura un poco más conservadora. Y a nivel político, por ejemplo, pues es uno de los distritos que, a pesar de que generalmente Nueva York vota democráticos, esta zona de Staten Island normalmente vota republicanos y ha ido votando a republicanos en las últimas 2 veces que Trump salió presidente. ¿Qué más te traigo? Te traigo 3 temas más. Uno, que me parece también muy chulo, que es que está relacionado relativamente con uno de los trabajos de mi oficina, que es que en Staten Island está el vertedero, o estaba, porque ya no está, el vertedero más grande del mundo. Un vertedero que era tan grande que se podía ver desde el espacio. O sea, hello. Entonces, era un vertedero que estuvo operativo desde el 1948 hasta el 2001 y servía básicamente para... Bueno, pues como toda la basura de Nueva York se traía aquí, sí, en unas barcazas que curiosamente salían del lado oeste, y un lugar donde este verano o el anterior se abrió un parque nuevo a la altura del Museo Whitney, sí, que se llama la Gansevoort Península, que eso era, digamos, una instalación del departamento de limpieza donde se llegaban, no sé si todos, pero muchos camiones de basura, descargaban la basura en unas barcazas ahí y la traían hasta aquí. Yo he visto cómo demolían esa instalación, y este año hemos visto que hay ahora un parque allí que da únicamente el parque con una
playita un poco ridícula. Y una estructura del museo. que mantiene como la forma original de lo que había antes ahí. Y la base de los bomberos del río, ¿no? Con el barco. Pues desde ahí se traía aquí a ese mega vertedero que había una montaña de basura, pero que ahora mismo ahí hubo una mega operación de, digamos, regeneración ambiental, ¿no? Pues sí. Que sigue en marcha. El vertedero recibía 150 millones de toneladas de basura. Su imagen se convirtió en símbolo del abandono ambiental de la isla. O sea, como se veía desde el espacio, lo utilizaban como reclamo. Pero ahora decidieron reconvertirlo en un parque. Sí, realmente taparon con una serie de Bueno, no estratos, taparon. Sí, lo taparon y de hecho quedan unas chimeneas ahí. Están recuperando la basura como sustrato para las tierras. Pero sí, convirtieron lo que era un estercolero, un sitio de tirar basura, lo están todavía convirtiendo en el parque urbano más grande del mundo. Y nosotros estamos haciendo uno de los edificios para DSNY, que es el Departamento de Sanidad de Nueva York. Y es el parque más grande de Nueva York. Será, bueno, porque está todavía como en vías de construcción. Yo creo que van a restringir mucho el acceso a él, porque es un área natural, está conectado con ecosistemas, digamos, pantanosos que hay aquí. Sí. Y no creo que permitan el acceso masivo de la gente, que va a ser... Que de hecho eso está enlazado con otra historia que te traigo, pero eso te lo explicaré luego. Bueno, lo que yo apuntar aquí, que sí, se cerró eso en el año 2000, pero se abrió únicamente después de esa fecha ahí es donde se vertieron los restos. Lo que no quería poner, porque tú me dijiste, no seas mal rollera, Nuria. No, bueno, una vez ya se identificaron todos los restos que pudieron identificar de las ruinas del World Trade Center, todo aquello que se descartó ya, escombro, se han depositado ahí y el vertedero se ha tapado y ya quedará ahí por... Forever. Okay. Bueno, pues como tú bien decías, este se convertirá en el parque, uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Tendrá 2.200 acres, que son aproximadamente el tamaño de 3 Central Parks. O sea, es tremendamente grande. A mí, o me lo dices en campos de fútbol... Jo, tío, Central Park. Tú tienes que tener el tamaño en pillado. De fútbol. Y entonces tengo dos preguntas. Bueno, dos preguntas no, te voy a hacer solo una. Pero dos informaciones que te pueden interesar. Número 1, el diseñador del parque, que yo no me acordaba, es James Cornell Fin Operations, que es exactamente el mismo diseñador del High Line. Uh-huh. Y compañeros con los que yo he trabajado. Ay. Pero la pregunta del millón para ti es, ¿adivinas quién decidió poner el vertedero ahí en Staten Island? Hombre, nuestro sospechoso habitual en estos casos es Robert Moses, ¿no? Efectivamente, tío, es que tendríamos que hacer un episodio de este tío, porque... Todo. Bueno, o mejor, tú ya tienes un episodio de este tío. No, pero no. ¿Todavía no? Sí, yo he escuchado una parte. Alguna mención, pero... No, yo escuché uno. Entrando a saco, no. Vale. Está por hacer. Pero yo he escuchado una, ¿no? Menciones sueltas. Nada específico. Entonces lo habré soñado, tío. Igual me lo dijiste y lo he soñado, bueno, te lo juro que sí. Me suena que lo he escuchado. Pues pásamelo y así ya lo tengo hecho. Bueno, pues para cualquier duda sobre quién es Robert Moses os podéis dirigir a Un Minuto en Nueva York. Aquí Emilio está preparando un episodio. Se avisará con tiempo. Vale, ¿qué más te traigo? Bueno, te traigo uno que está muy chulo, que es muy pop, de cultura popular, que es... ¿Sabes quién es el Wu-Tang Clan? La cultura hip hop es algo en lo que me quiero poner un poco al día, que quiero investigar, porque habrá podcasts que no hagamos spoiler alert. Pero no, me suena Wu-Tang Clan, incluso creo que ha habido algo de series hechos recientemente, pero no tengo idea. Pues Wu-Tang Clan es un legendario grupo de hip hop, no como pongo aquí en el guión, hop. Hop hip. De hip hop de los 90 y todos son originarios de Staten Island. Cuando les preguntaban, la parte chistosa de esto, porque la razón por la que lo traía es que cuando les preguntaban que de dónde eran, a ellos les flipaba la cultura kung fu. Entonces decidieron llamar a Staten Island Shaolin o Shaolin Land,
De hecho, en algunas de sus canciones hacen referencia a esto, en especial a una que acabo de poner en nuestras stories en el Instagram, que cuando escuchéis vosotros el episodio ya no podéis escucharlo porque es temporal y solo dura 24 horas, pero bueno, da igual. Os hago referencia a ella. Se refieren a Staten Island como Shaolin Land, porque por el rollito este de Kung Fu. Entonces, los componentes de la banda, que eran bastantes, tienen un Tiny Desk also, o sea que si los queréis escuchar, hay un Tiny Desk que es bastante chulo, que lo podéis escuchar. Está, bueno, no voy a decirlos a todos, pero RZA, GZA... Son de los 90, ¿no? Es gente son de los 90, o sea, es gente de tu quinta, más o menos. Ya, pero hip hop no... De tu quinta, o sea, deberías de conocerlos, amigo. Pero vamos, todo el grupito este, Raek One, Ghost, Face, Killat y otros, todos ellos vivían en Park Hill y Stapleton, que igual te conoce, igual te suena, que son dos zonas de aquí, dos barrios de Staten Island que tienen alta densidad en vivienda pública. Entonces, actualmente en Staten Island hay varios murales dedicados a ellos, pero como tú bien decías, hicieron un documental también sobre ellos, y hay un bar que tiene así como un estilo Kung Fu, que también está como relacionado con ellos de alguna manera por su amor por el Kung Fu. Me quedan dos. Uno que es, nuestros oyentes ya deben saber lo mucho que nos gusta Coney Island. Coney Island es este parque de atracciones, bueno, como zona con parque de atracciones y como un paseo en paralelo a la playa. Pues exactamente lo mismo que Coney Island, lo mismo tenía originariamente Staten Island. Bueno, el paseo lo sigue teniendo. Sí, pero solo el paseo. Y te explico por qué. Originariamente, en la actual zona de South Beach, lo llamaban la Riviera de Nueva York. O sea, ¿te lo puedes creer? En ese momento las aguas eran muy transparentes, muy cristalinas, era un lugar maravilloso para venir y bañarse, hasta que de repente pues todo empezó a polucionarse y todo. Pero en ese momento que lo llamaban la Riviera de Nueva York, hay infinidad de anuncios ofertando esa zona como si fuera Benidorm, lugar de vacaciones, ¿no? Y había allí un parque de atracciones similar al de Coney Island que se llamaba Happyland, o sea, lugar país feliz o algo así, que también tenía un paseo marítimo al lado, carruseles y montañas rusas y juegos y arcade, o sea, todo similar a lo mismo que puedes encontrar en Happyland. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta zona ya no la tenemos hoy en día? Pues hubo un incendio en 1919 y luego se polucionó las aguas, sí. Y el incendio fue en el 19 y luego ya vino la crisis de 1929, entonces ya pues como que ya no aguantó más el parque de atracciones. Y te traigo una más, así como interesante de Staten Island, que es que en la parte baja de este parque que estamos hablando que era lo que era antiguamente el vertedero, y quizás porque antiguamente toda esa zona era un vertedero, había una zona, y todavía está, que es como un cementerio de barcos, que eso sí que me molaría ir a verlo, la verdad, igual una rutilla en bici para llegar hasta allí, porque a día de hoy, y si ves las imágenes, intentaré colgar alguna, si me acuerdo de esto, hay infinidad de barcos abandonados ahí, corroídos ya por el salitre de las aguas y el óxido, y desde arriba las imágenes se ven como si fuera, pues eso, no una radiografía, pero una visita del pasado de esos barcos. Y hay pues infinidad, hasta más de 100 embarcaciones oxidadas. Y creo que cerca de donde tú dices está el poblado que se llama Snug Harbor, que era como una especie de villa que había para retirarse marineros, y hoy es como una especie de centro cultural y hay un jardín botánico en esa parte de la isla. Es justo la parte de abajo del parque. Mucho sabor marinero, ¿no? El típico ambiente marinero. Yo un poco siguiendo con tus apuntes, y cerca, al lado de la llamada Riviera o South Beach, hay una parte llamada, curiosamente, North Shore, que es
hoy en día, junto al Bronx, uno de los principales focos de desarrollo inmobiliario aquí en la ciudad. Sí, te iba a Porque preguntar que dónde estaban. zonas que antiguamente industriales, medio portuarias y que bueno, ya se han recalificado y donde hay muchos pues, nuevas promociones, generalmente de vivienda pública, porque son terrenos no públicas, sino con apoyo público de cara pues un poco a se llama aquí affordability. Ya, pero lo que yo te iba a preguntar es que justamente los proyectos estos que estabas, bueno, que la oficina donde trabajas habéis ganado, era justo aquí al lado del ferry, ¿no? Sí, aquí en esta zona. Por eso, o sea, tú imagínate vivir ahí, al lado del ferry. Eso es. ¿Cómo puede ser? O sea, ahí no coges el bus, te vienes caminando. Evidentemente, esta zona de St. George, que es la zona más urbana de la isla, sí que el ferry es el mejor camino para llegar, ¿sabes?, al sur, o sea, vivir de ahí, Manhattan. Lujazo. Pero ya mi último apunte histórico en cuanto a Staten Island, que te decía antes, es un lugar que existe en el último confín de la isla llamada la Conference House. Ah, sí, lo tengo en mi lista de cosas por visitar. Que es un lugar que tiene un gran, digamos, trasfondo histórico. El 11 de septiembre de 1776, esta Conference House, que había sido una casa pues, de labranza, ¿no?, de un campesino aquí está, acogió la visita de 3 de los padres fundadores de Estados Unidos, Benjamin Franklin, John Adams y Edward Rutledge. Se presentaron para negociar o firmar con el representante de la corona británica en América, que era Lord Richard Howe. Le presentaron la Declaración de Independencia que se había firmado en Filadelfia una semana antes por parte de estos padres fundadores, para presentar los términos al representante del rey de Inglaterra en América, pero en estas negociaciones no se llegó a ningún acuerdo, ya que los británicos consideraban la independencia de las 13 colonias como un término innegociable, y a su vez también los representantes coloniales solo estaban autorizados por el Congreso que se había formado para negociar en base a que la independencia era un principio irrenunciable. Así que la guerra de independencia continuó otros 7 años más hasta 1783. Wow. Y aunque, luego en el 89, pues el 25 de noviembre de 1783 se produjo la llamada Evacuation Day, el día que se retiraron los británicos. Hubo luego en 1812 otra guerra entre británicos y estadounidenses, en base a otros conflictos de comercio marítimo, y que aquí en Staten Island también podemos ver vestigios como las fortificaciones que tenemos en, creo que se llama Fort Wadsworth, al lado del Verrazano Bridge, y en Governor's Island, una especie de fortalezas que... Sí, pero aquí hay otra también, que era la que tenía en mi lista de cosas por ver. Creo que estuvimos un día por ahí. Hay otra allí. Por ahí arriba. Lo te lo enseñaré. Pues se crearon para defender la bahía de Nueva York ante la venida de los británicos. Que hubo batallas. Aquí realmente creo que no hubo ninguna batalla, pero en Washington sí, que de hecho los británicos quemaron Washington. Y eso es un poco mi apunte histórico. Muy importante, la verdad. Ya hemos dado aquí pinceladas de Staten Island. Sí, esperemos que la gente sepa más de esta zona, que no habíamos apenas hablado, la verdad, porque tampoco es que vengamos mucho. No venimos mucho. Es una zona que yo hemos venido más que otra gente. Recomendaría venir en verano, porque es tiene una naturaleza bastante atractiva, ¿no? Y más en el punto en que nos encontramos nosotros, es un punto de vista para admirar Nueva York. Está de lujo. Que está bien, ¿no? Podemos hacer algunos apuntes así pop, de cultura popular, ¿no? Cerrando con un tono ya más de cultura popular. Vale, dale.
cultura popular que tenemos que hablar, el cine, ¿no? Es un poco una expresión. Yo creo que la película que puso a Staten Island en el mapa del mass media fue Para mí, 100% en el mapa. la película Armas de Mujer, Working Girl. Na, 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 Ahí estabas, tengo la banda sonora. El tema de Carly Simon, que ganó un Oscar, ¿no? Gracias a esta película. La película con el reparto era Melanie Griffith, que era Sí, la tío. protagonista, Harrison Ford y Sigourney Weaver, ¿no? ¿Qué? Ah, pues mira, yo solo recuerdo Sí, era Sigourney Weaver. a la mujer de banderas, tío. Se rompía una pierna. Ay, sí. Pero Harrison Ford, bueno, ya no sé, lo tendré Esa que yo volver a creo que ver. es la peli más icónica. Ya más tirando hacia nuestros días. O sea, yo recuerdo a ella muchísimo con el tema del ferry, porque iba con las bambas y los calentadores Sí, y llegaba a Manhattan y entonces se ponía los tacones. Sí, eso es Muy icónico. una imagen muy característica. Sí. Tirando más hacia nuestros días, un poco más de una década atrás, The Dark Knight, el caballero oscuro, donde en esa película el Joker, interpretada por el desaparecido Heath Ledger, plantea un dilema moral explosivo con dos ferries, uno lleno de civiles y otro de prisioneros, sí, ¿no? sí. Que yo no la he visto la película. Yo sí que la he pero visto. Deben Muy buena. decidir si volar el otro barco para salvarse a sí mismos, el típico dilema del prisionero, ¿no? Sí. Y luego otra película también, La Purga, la primera de las... mal rollito, esto ¿eh? creo que es una saga de películas, ¿no? Sí. La The First Purge de 2018 y está, al parecer, yo no la he visto tampoco, no es mi género de película favorito, pero al parecer está ambientada aquí en Staten Island y el ferry incluso tiene un papel en la trama. Y por último, una película ya más desconocida, es como un cortometraje documental que se desarrolla en el tocador de señoras del ferry, donde mujeres de diferentes orígenes sociales y económicos se preparan para el trabajo y comparten sus vidas. Esta tiene buena pinta, no la había escuchado, la verdad. Yo tampoco la tengo localizada, pero Yo te traigo a alguna gente conocida, bueno, alguna, solo dos. Gente conocida de Nueva York, hay de Staten Island. ¿me dices que estos dos son de Staten? ¿Lo sabías o no? No. Bueno, a ver, puedo hacer la recomprobación, porque hay uno que lo he puesto básicamente por mi madre, porque sé que le va a hacer mucha gracia saberlo. Yo tenía dos personas que supuestamente eran de Staten Island. Una es Christina Aguilera y el número 2 es Paul Newman, que sabía que a mi madre le iba a hacer mucha gracia. Y es que efectivamente Paul Newman no nació en Staten Island, nació en Ohio, como acabamos de comprobar ahora, pero estuvo viviendo aquí en Encontró St. piso. George. Encontró piso. Estaba buscando piso por Manhattan, no encontró, y entonces se tuvo que venir aquí a Staten Island, a St. George, a la sección de St. George, a vivir. Entonces en 1951 vivía aquí. Muy bien. ¿Y la segunda? Ahora te lo compruebo porque me ha hecho... Fact-checking en vivo. La segunda, que era Christina Aguilera. Ah, bueno, te puedo decir otro, que había una peli, pero no la quise poner. En la peli se llama The King of bla 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 Davidson. Ay, ¿cómo se llama el chico este que salía en el...? No, pero ese te lo traigo yo aquí. Vale, tú ya lo tenías, ¿no? Vale, es el chico este que salía en el show Ah, vale, pues cuéntame. Me estás aquí canibalizando. Cuéntame. mi tema. Entonces, tras un corto, Un fact-checking ahí que... corto, pero preciso fast-checking, podemos asegurar que Christina Aguilera nació en el Staten Island University Hospital, en el hospital de Staten Island, pero que al parecer se mudó a New Jersey y de New Jersey a Texas, o sea que debe de tener poco de Staten Tiene Island poco. más allá del nacimiento. No se la recuerda mucho por estos tíos. Los que sí son de aquí y hacen gala de ellos son Colin Jost y Pete Davidson. que Exacto, Pete Davidson es el que decía ambos, yo. La imagen de Calvin Klein. Ambos conocidos por ser estrellas del show de televisión Saturday Night Live. Saturday Night Live y que son nativos de aquí. Y que juntos con el propietario del Stand Up Comedy Club, Paul Italia, hicieron una
compra que calificaron de sorprendente, que es comprar un ferry retirado del servicio, el John F. Kennedy, un barco que buen nombre, para convertirlo en un club de comedia, y en lo que se gastaron nada menos que $280,000. Honestamente no es tanto, tío. Bueno, si lo piensas fríamente, es mucha superficie, ¿eh? Una compra que ellos calificaron de irracional, o que se la pensaron un poco, pero con la idea de convertirlo en un club de comedia flotante. Al parecer el proyecto ha ido evolucionando hasta, bueno, esperan poder crear como una especie de un complejo de entretenimiento que incluso tendrá algunas habitaciones, hasta 24, un hotel, 2 restaurantes y 6 bares con también. ¿Pero va a estar en movimiento o estático? Va a estar anclado ¿Aquí o allí? Aquí en Staten Island, y será pues un sitio para ver shows de comedia y pasar un buen rato en, bueno, este emprendimiento de estos dos comedians, ¿no? De, bueno, 2 cómicos y el empresario. Bueno, otra, pues bueno, a ver si muy va a ser bien, como esperaremos. a ver si no es como la piscina. Que viene el lobo, pero nunca y lo viene. vemos de verdad. Yo espero que eso se lleve a cabo. Vale, pues bueno, hemos hecho un buen episodio hoy, ¿eh? Sí, nos hemos ganado el pan. Nos hemos ganado el pan y la cerveza que nos hemos tomado. Así que yo creo que con esto podemos ir pasando ya al comentar un poco el feedback de nuestros oyentes. Ok, pues mientras vamos a ir empezando nuestro regreso a Manhattan en el ferry de vuelta, vamos a ver un poco el feedback de la audiencia. Y mi pregunta es, Nuria, ¿ha llegado feedback? Ha llegado feedback a raudales. No, ha llegado feedback y lo vamos a escuchar, ¿no? Sí, vamos a escuchar. Entro vídeo. Dentro. Buenas. Llevo unos días ligeramente presionado para que haga una pregunta. Bueno, de ligeramente nada. Llevo unos días presionado por alguien del podcast para que haga una pregunta sobre Nueva York. Y aunque sé que nos va a los tópicos, quiero que habléis de los chungos, de los kinkies. A ver si habéis concedido alguno y a ver qué maldades hacen por allí. Un saludo desde las afueras de Bilbao. Agur, por cierto, aunque los influencers pesados tampoco os van, para el capítulo 12, como cumplís un año, podéis hacer un video podcast, que así nos reímos un rato. Chao. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, pues tú lo has escuchado como yo. ¿Tú crees que podremos atender esas peticiones? Sí. Obviamente, hombre, después de las presiones que no sé quién le ha dado. Yo la del vídeo no creo que pueda atender a ella. Lo del vídeo podemos poner a Pomelo y Manzano o algo así a hacer el vídeo. Pero el otro sí que lo podemos atender, el otro ¿no? sí, bueno, es un hablar tema de kinkies, hablar de la mafia de New York, sí. Los caraduras, ¿no? Los que hayan hecho así algo interesante y remarcable, lo podemos discutir. Vamos a ver, es un tema, lo apuntamos en nuestra agenda de temas para ya casi para la nueva temporada y de cara al invierno, ¿no? Puede ser invierno. temazo. Sí. Bueno, pues estamos ya aquí de vuelta en la terminal, a punto de... Y ya solo nos queda comentar, siempre que nos digan, que nos den feedback y comentar dónde nos lo pueden dar, ¿no? Sí, que son 2 maneras principales. Una es el email del podcast, WhatsApp newyorkpodcast@gmail.com, y la cuenta de Instagram que Nuria lleva aquí en su departamento, que es... Nuestro road manager. ¿Cuál es nuestro usuario de...? @WhatsApp New York Podcast. Easy peasy. Ahí está. Muy fácil. Así que no os cortéis y difundid, comentad y haceros parte... Oye, que también pueden escribir, no solo para darnos temas y opciones, también pueden escribirnos para decirnos: oye, tío, te llevo escuchando estos episodios y me sirve genial para dormir. También, si os vale para eso, bien empleado estará el tiempo. Bueno, pues nada, pues con esto y un bizcocho. Estamos esperando, quedan pocos minutos para embarcar hacia Manhattan, y eso ha sido
el número 11 de WhatsApp New York Podcast, Que van a escuchar en agosto. que vais a escuchar en agosto, y creo que en septiembre. El siguiente ya será el de septiembre, Y que será final de temporada. final de temporada. Haremos algo especial. ¿Hay algo? Obviamente nuestro público nos lo está pidiendo. Podemos poner una foto. Un final de temporada espectacular. A mí lo que me pide el cuerpo. Tenemos que pensar a ver qué podemos hacer. Yo Aceptamos ideas, ¿eh? alquilaría el Carnegie Hall. Por cierto, tengo entradas. Nosotros no sé si te dos interesa. en el escenario del Carnegie Hall, en una mesa Uf, y con Público. todo el público, un espectador. Eso sería una imagen potentísima. solo uno quieres. Solo uno. un. Porque yo creo que aquí en esta ciudad es lo que conseguiríamos. No, hombre, no. Hay mucho hispanoparlante. Son ideas alocadas que veremos qué se nos ocurre para el cierre de temporada. Y luego haremos el value engineering, ¿no? O sea, Luego iremos recortando. vale, pues nada. Ya decidimos en el anterior capítulo que no íbamos a parar, Y que a- vamos a hacer non-stop session. No paramos ni en verano. Season. Y ya descubrirán en el siguiente episodio a ver qué hacemos para el final de temporada. Cuando se nos ocurra. Cuando se nos ocurra les informaremos. Así que nada, hasta el próximo podcast. Un saludo del equipo de WhatsApp New York Podcast. Y nos vemos por los... Bares. Adiós. Adiós. 1, 2, 3, 4. Qué bien se está aquí sentado ahora a la fresca. ¿Algo que añadir a este maravilloso podcast que acabamos de grabar? Querías comentar la actualidad, ¿no? Metemos un poco de comentario de actualidad. No, yo creo que ya lo podemos dejar. Pero no, simplemente te comentaba a nivel personal, ¿sabes? Que si sobreviviste ayer al flooding, al diluvio universal. Sobreviví porque sabía lo que venía y salí corriendo del trabajo para llegar a casa antes de que cayese la. Yo le la escribo a un mundial. amigo y le decía, tío, encima es un amigo mexicano, y le digo, está cayendo la del pulpo y yo vestida de princesita voy a llegar a casa en patera. O sea, me contestó, no entiendo nada, tío. Lo bueno de cuando caen estas tormentas en Nueva York es al día siguiente en todas las redes sociales está llena de vídeos se ha muerto, sí, de estaciones de metro donde cae una catarata de agua. O lo contrario, que en este caso estaba saliendo de fuera, Un porque ese es el geyser, problema. salió un Sí, sí. geyser de agua en una de las estaciones. Yo he leído esta mañana, me he informado de que al parecer el problema es que la captación del agua de la ciudad de Nueva York no es suficiente para tormentas puntuales, que es justamente lo que pasó ayer, que en un periodo muy corto de tiempo cayó la de muchísima.